Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, todavía bajo los efectos de María. Y para que entendamos en qué época es que estamos, un día como hoy fue que pasó el huracán George. Un día como hoy, hace 21 años será, ¿no? En el 97, pues son 20 años. No, fue en el 96, hace 21 años que pasó el huracán George, que dejó varios cientos de muertos entre aquí, Haití y varios lugares por los que cruzó George. De modo que es bueno que recordemos que esta es temporada precisamente de estos monstruos, estos fenómenos formidables de la naturaleza. Un día como hoy pasó George por la República Dominicana. El gobierno pues concentrado en las comunidades inundadas, mucha inundación, particularmente en la parte norte del país, y así seguirá, puesto que, bueno, todavía quedan rabos, estamos bajo los efectos de María, que son efectos de vaguada, que son efectos de la resaca del propio huracán, que deja disturbios, que provocan aguaceros, por momentos ráfagas de viento, incluso en algunos lugares se han reportado, pero el país regresa a la normalidad. Sí, señores directores de medios, señores periodistas que hoy están opinando sobre cualquier cosa. Señores, han estado opinando sobre cualquier cosa. Menos mal que alguno que otro lo he oído reconociendo, haciendo una labor de reconocimiento de la labor preventiva del gobierno, de la labor preventiva del Ministerio de Obras Públicas, que nosotros vimos ayer el malecón de Samaná inundado hasta las aceras, pero bueno, imagínese usted lo que eso hubiese sido de no haber sido hecho el trabajo que se hizo con los dos arroyos que van a caer ahí a ese malecón, que fue un trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas con anticipación, porque ya teníamos la experiencia de lo que ocurre en esta zona con el arroyo del río de Pueblo Viejo y el otro que no sé cómo se llama. Pero desde luego eso garantiza un desagüe fluido, el trabajo que se hizo ahí. Y el mismo trabajo que se estuvo haciendo en medio de la lluvia, en medio de los vientos, las brigadas de obras públicas andaban carretera arriba y carretera abajo, donde hubo que suspender el paso, suspenderlo, por precaución se suspendió, pero se abrió tan pronto las aguas empezaron a bajar, se volvió a abrir el paso. La barcaza sobre el puente, sobre el río Sama, por ejemplo, que fue abierta ayer a las 11 de la mañana, ya había sido reabierto el paso hacia Santo Domingo Este por el río Osama, que había sido suspendido un día antes. El gobierno ahora da prioridad a las comunidades inundadas. Eso está en la prioridad del gobierno. Obras Públicas, como les dije, pues cerró algunos pasos en algunos sitios, pero tan pronto han bajado los cauces, se han recuperado la normalidad, pues se ha abierto el camino hacia donde sea. Obras Públicas tiene más de 5.000 hombres trabajando en las calles, en brigadas, y la Defensa Civil, una cantidad también importante de personas ayudando con el tránsito, etcétera. Se trabaja en la carretera de Samaná. Actualmente, probablemente al momento en que nosotros estamos hablando, la carretera de Samaná ya está restablecido el paso, puesto que anoche en algún momento en la comunicación con el síndico de Las Galeras y con gente de por ahí nos decía que ya el paso probablemente estaba
de nuevo reabierto. Hoy el ministro Gonzalo Castillo pues entregará un informe sobre los daños al presidente Danilo Medina, desde luego. Lo haría temprano en la mañana, cuestión de que se tomen las medidas que haya que tomar, particularmente con las personas que están en los albergues. El Escuadrón de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea está en operaciones también de salvamento, de asistencia, etcétera. Hasta ahora no hay, bueno, ustedes pueden ver en esas fotos el nivel de la inundación en algunos sitios y vean al personal militar, es personal militar el que está sacando a estos niños de estas casas que por cierto se ven muy frágiles, y vean ahí personal militar con la gente a ñango, como le decimos nosotros, ¿verdad, Guillermo? A Calitomé le dicen en algunos sitios, ustedes por allá sí. También, pero en este caso a ñango, los llevan porque desde luego esta gente no debió haberse quedado ahí. El estado de esa casa es como para que no se hubiesen quedado ahí. Pero bueno, labores de salvamento, labores de rescate. A estas alturas del juego las aguas han bajado porque el huracán va lejos ya de las costas dominicanas. Es verdad que quedan lugares en los que seguirá las lluvias, sobre todo en el Cibao, la cordillera central, pero también es cierto que han disminuido muchísimo desde anoche, han disminuido bastante en buena parte del país. Más de 140 escuelas estuvieron siendo utilizadas como albergues o centros de acogida, pero desde luego en este fin de semana esas 140 escuelas volverán a la normalidad. Eso usted lo puede escribir. Entre sábado y domingo esas escuelas estarán de nuevo listas para que el lunes se comience la docencia en ellas, porque hoy no ha habido docencia en todo el país. El Ministerio de Educación pues suspendió la docencia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE o INABIE, ha estado funcionando. Mire usted, siendo una institución más bien para atender a los jóvenes y los niños en las escuelas, la alimentación escolar, tuvo que el INABIE hacerse cargo de la alimentación de toda esa gente que fue acogida en las escuelas, como medida de precaución. Allí se les suministró desayuno, almuerzo y cena y todo lo que necesitaron. El INABIE se encargó de esas escuelas. Más de 50 escuelas fueron afectadas, esa es una cifra preliminar, fueron afectadas por las avenidas, por las inundaciones, digámoslo así, por las inundaciones. A estas alturas del juego, como usted puede ver ahí, María va hacia las islas Turcas y Caicos y va también hacia los cayos de la Florida, aunque lleva movimiento hacia el norte, probablemente no entre a los cayos. 43 brigadas del Ministerio de Educación recorren las zonas de emergencia. 43 brigadas del Ministerio de Educación recorren las zonas de emergencia para determinar los daños a la infraestructura escolar. Determinar con tiempo los daños a la infraestructura escolar, y demás está decir pues que algunos de estas escuelas pues estarán listas para recibir a los alumnos el próximo lunes, porque el país tiene que volver a la normalidad. Sí, señor, el sentido común tiene que funcionar, y eso hay que decírselo a estos periodistas que viven dándole clase a todo el mundo, de que no, de que cómo va a ser, que el día de hoy no debía ser laborable, que el día de hoy esto, que el día de hoy lo otro. Claro que no, en donde las circunstancias no lo permitan, pues claro que no se puede hacer lo que no se puede hacer, y punto. Donde las circunstancias no lo permitan, donde hay el paso está
obstaculizado porque el río no ha bajado, pues bueno, la gente tiene que entender que esas son situaciones que se dan, pero todo el resto del país tiene que regresar a la normalidad. Dejémonos de cosas, de estar dándole clase al gobierno de lo que usted no sabe. Déjese de eso, déjele eso a los que saben. A los que tienen la responsabilidad. Y a los que tienen la responsabilidad, sobre los cuales va a caer después la crítica. De si no, que si se hizo esto, que si no, que debió hacerse esto, porque todo el mundo es experto. La crítica, más que la crítica, la culpabilidad. Sí, que todo el mundo es experto en este país en decirle a los otros lo que tienen que hacer. Sobre todo los periodistas, estos editorialistas son unos genios. Ellos son expertos en todo lo que hacen estos editoriales. Algunos de estos editorialistas. ¿Usted le llamó cómo ahorita? No sé. Sí, son expertos en darle clase a Olgo Fernández, en darle clase a toda la mesa que dirige lo que se llama el sector hidráulico, el sector agua, la mesa del agua. Son expertos. Periodista le dice fácilmente a estos ingenieros qué es lo que hay que hacer. Cualquiera de estos le dice y le da clase de hidráulica para que usted lo sepa. Sí, son capaces de cualquier cosa y de criticar cualquier cosa también. Eso no le quepa la menor duda, porque nosotros los comunicadores, vamos a meternos nosotros también, somos los que más sabemos de todo. En la bolita del mundo, el potecito de tinta, el borrador y la chancleta, como decía un profesor amigo mío allá en La Salle. Somos expertos en todo, en la bolita del mundo. Nadie nos gana en nada. Nosotros sabemos qué era lo que había que hacer antes, durante y después del huracán. Yo no sé para qué aquí tenemos ingenieros hidráulicos con todos estos periodistas diciendo cómo es que hay que desfogar una presa y cuándo es que hay que desfogarla. Y óigame, esto da ganas de... sí, sencillamente. Más de 10.000 familias había en refugios, en lo que tiene que ver en la parte que bajo influencia del río Yaque del Norte. Desde luego es una zona delicada, una zona que coge mucha agua, y había que tomar medidas de prevención. Más de 10.000 familias, pero desde luego, en algunos casos ya desde ayer, algunas familias empezaron a regresar a sus casas. Lo informaba el síndico de La Galera, lo informaba la alcaldesa de Higüey, lo informaban algunos. En Puerto Plata también alguna gente ya estaba retornando a sus casas, puesto que los aguaceros no habían sido de la intensidad que se esperaba, pero había que prever. La Policía Nacional, la Armada Dominicana y la Defensa Civil resguardan los lugares, y donde hay que ayudar con las evacuaciones, ahí están también ellos. En Arroyo de Gurabo, la Guayita del Pastor, no, eso no se llama así. ¿Cómo es que se llama? La Yagüita. Es la Yagüita de Pastor, no es la Guayita. Es la Yagüita, así porque es diminutivo de Yagua. Sí. El Fracatán también se presentaron derrumbes en casas en la madrugada de ayer jueves, pero el INVI, bueno, pues ya hace el levantamiento para reconstruir esas casas, y además se aprovecha para buscar un terreno seguro, un terreno firme, un terreno sólido, preferiblemente dentro de los terrenos del Estado, para reconstruir una casa a esas familias, hacerle una casa nueva, como se les ha hecho casi a todos los residentes de Boba, allá en María Trinidad Sánchez, en Nagua, que a más de 20 de esas familias, ahí el oleaje afectó alrededor de 40 y tantas familias, y ya entre 20 y 25 de ellas tienen su casita nueva, hecha en 10 días, en menos de 10 días, ya la tienen nuevecita. No sé si la llegaron a pintar, pero nuevecita estaban. La pintaremos desde que, este es el río Boba, ahí en su desembocadura en Nagua. Y vean ustedes la cantidad de basura que trae eso de por ahí arriba, señores.
esa gente tiene ya su casa nueva, se le ha construido su casa. Y a los que faltan, pues está en ese proceso, se hará un BOBA nuevo, nuevo, un barrio nuevo, ahí donde estaba esta gente. Es bueno que se sepa eso, porque no se pierde tiempo. Aquí no le falta nada a nadie para que haya algunos de estos comunicadores hablando pluma de burro, que es lo que hablan. Mucha pluma de burro, hablan sin tener conocimiento. 26 provincias todavía estaban en alerta roja, pero eso ha ido bajando en la medida que ha ido disminuyendo el efecto o los efectos del huracán María. En alerta amarilla quedaba 1 y 5 en alerta verde por posibles inundaciones repentinas, urbanas incluso, ¿no? La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales informó que las empresas distribuidoras EDENORTE y EDEESTE sobre todo mantienen 100 circuitos fuera de servicio. 100 circuitos fuera de servicio por prevención, por un lado, porque se han caído los postes, el alambrado en otros casos, y bueno, ahora primero hay que levantar esos postes, hay que sustituirlos desde luego, probablemente reponer el alambrado, y esa es una inversión, pero esa inversión las EDES la hacen en el tiempo prudente y lo más pronto posible para restablecer el fluido eléctrico hacia todos los lugares del país. Las presas del país están en capacidad de manejar las precipitaciones. Yo oía a una señora periodista, una señorona ella, hoy en la mañana, hablar del pánico que había en Santiago ayer, pero en ningún momento el que tenga oídos para oír que oiga, ojos para ver que vea y que busque bien la información, porque en todo momento Olgo Fernández del INDRI, el director del INDRI, y las autoridades que tienen que ver con el manejo de presas en el país dijeron en todo momento está todo bajo control. Las presas están en capacidad de recibir las aguas que lleguen, fueron llevadas a la cota tal que esa es la cota que tienen para manejar tanto y más cuánto volumen de agua. ¿Usted qué sabe de eso? Pregunte, llame al COE, llame al INDRI, que para eso están los teléfonos, y no se ponga a hablar disparate del pánico y de la cosa en Santiago. No hay ningún pánico. Nunca como ahora ha quedado claro, tan claro, que el país ya tiene un experticio ganado, acumulado en décadas bregando con ciclones. No solamente hay un experticio ya, hay un conocimiento a fondo de esto. A cualquiera se le puede morir un tío, como dice el refrán, y usted no sabe, porque los fenómenos de esta naturaleza usted no puede prever todo absolutamente, pero las autoridades, a ellos es que hay que oírlo, porque ellos son los que saben de esto y tienen ya un experticio en el manejo de presas, en el manejo de inundaciones. Sí, esta parece Sabaneta, que ayer estaba alguna gente hablando de que ya Sabaneta llegó a la cota máxima. Sí, ¿y qué? Que mejor, hay que celebrarlo, porque el sur precisamente no es de las zonas donde las presas son más peligrosas, no es en el sur precisamente. O sea que habría que celebrar que Sabaneta llegara a la cota máxima, o casi estuviera llegando a la cota máxima. Claro que sí, celebrarlo mejor. Obras Públicas distribuye 196 patrullas militares y 145 brigadas de personal civil, sobre todo en los lugares más afectados. El presidente Danilo Medina ha estado en todo momento en reunión permanente con el ministro de Obras Públicas, con el ministro administrativo, con los compañeros y las compañeras del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia,
bien el papel del director del COE, el general Méndez, que sabe poner en su sitio a todos estos comunicadores que le preguntan pamplina, viven preguntándole pamplina al director del COE, y él está muy bien plantado, sí, lo sabe poner en su sitio. Dice, si usted quiere hablar conmigo, ahí está mi teléfono, tal y tal y tal, y el del COE también, tal y tal y tal, y dejémonos de estar especulando. El presidente en todo momento en el Palacio Nacional despachando con todo el COE y con todo el mundo para que a nadie le falte nada, y a nadie le va a faltar nada. Feas se las están viendo nuestros amigos, hermanos, colegas puertorriqueños. Ahí sí que la cosa está difícil, pero bueno, ya Donald Trump dijo que para allá va toda la ayuda del mundo. Mira, yo pienso que es importante recapitular un tanto la experiencia, es decir, los hechos acontecidos en las últimas 72 horas, más o menos. Sí. Comenzando por la participación del presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas, que quedó expresada fundamentalmente en un texto y en un discurso que da cuenta de la visión que tiene el país, expresada por el presidente, con respecto al tema importante, trascendente, del llamado cambio climático y de las razones que existen como elementos desencadenantes o que inciden en este fenómeno del cambio climático. Y la idea planteada por el presidente, ojalá tú pudiéramos tenerla, me la pudieran Sí, las tenemos ahí, claro, las palabras del presidente, poco antes de salir para acá, allá en la Organización de las Naciones Unidas, donde habló del fondo para los desastres. Para los desastres, y en donde se destaca, entre otras cosas, el potencial de daño que ya sabemos seguirán trayendo a la zona, a la región del Caribe en particular, que no solo a ella. El presidente también hablaba de lo que le había pasado a distintas zonas de los Estados Unidos, pero hablaba también de la experiencia de México, de Acapulco y la otra, Cancún, de cómo han sido afectados por igual por estos fenómenos. Pero además, ahí lo tenemos, yo quiero que lo pongamos desde el principio, porque esto es lo que queda de todo lo que podemos moler aquí en estas revistas comerciales. Gracias, señor presidente. De entrada, señor presidente, quisiera llamar la atención a que Irma no es un fenómeno aislado, sino los síntomas extremos de un problema mayor. Para muchos, el cambio climático es un supuesto que podría tener o no asiento científico. Para otros, como nosotros, los caribeños, es una realidad que golpea en forma de fenómenos atmosféricos de una ferocidad e intensidad nunca antes vistas. En nuestra región del Caribe, y muy particularmente en mi país, la República Dominicana, la naturaleza, herida profundamente por la acción depredadora del hombre, en nombre del progreso, se ha convertido en un peligro permanente que se cierne sobre nuestras economías y nuestros habitantes. Para nosotros, el cambio climático y sus consecuencias funestas dejaron hace tiempo de ser una especulación o materia de debate. Es una verdad que nos golpea, que abre incertidumbres lacerantes y que, como el caso reciente del huracán Irma, reduce a escombro años de esfuerzo y de ilusiones personales. Nuestras economías dependen en gran medida del turismo, y a su vez, se sustenta en las riquezas naturales con que contamos, sobre todo en playas. Son nuestras ventajas comparativas en un mundo globalizado y cada vez más dependiente de la tecnología. Con cada huracán que nos azota disminuye la arena en nuestras costas. Hay la posibilidad incluso de que uno de estos megaciclones como Irma erosionen por completo las playas de alguna zona turística o cambie el curso de ríos en zonas fértiles. Los vimos con el huracán Wilma en el 2006,
que afectó severamente a Cancún y que obligó a un programa de $70 millones para recuperar la arena perdida. Hace 4 años, el huracán Sandy arrasó con 500.000 yardas cúbicas de arena en un trozo de la costa del estado de New Jersey. Hablamos de costos imposibles para países pequeños y pobres como los nuestros. Los ciclones son más mortíferos precisamente por el calentamiento de los mares provocado por el cambio climático. Esa es la razón, además, de que el mar Caribe suba 3 milímetros cada año. Cuba, por ejemplo, fue duramente castigada por el huracán Irma. Su industria turística vital para la economía de la isla hermana sufrió daños de consideración. San Martín, Antigua, Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas, Puerto Rico y otras zonas de nuestra región caribeña se enfrentan a la reconstrucción de una infraestructura física muy costosa. A menudo nos concentramos en los daños materiales y dejamos de lado el sufrimiento humano que acompaña a estos desastres, a lo que el cambio climático les ha multiplicado su capacidad letal. Las estadísticas, por ejemplo, la destrucción del 70% de las edificaciones de San Martín y el 90% en Barbudas son llamativas, pero no miden el dolor de los dueños de esas propiedades, su desolación al ver en ruina tantos esfuerzos, tantas ilusiones y tantos sueños. No se han perdido casas, sino hogares, hay escombros materiales, pero más que nada vidas destrozadas. Huelga, por otro lado, extendernos con la cadena de muertes que producen estos siniestros, de lo que no escapan países desarrollados, como vimos en los Estados Unidos con Harvey e Irma. Señoras y señores, reconozcamos los peligros inherentes al cambio climático, mucho más dramático en lo referente a nuestra geografía caribeña. Están en riesgo nuestras economías, nuestro modo de vida y las posibilidades de desarrollo. La vulnerabilidad del Caribe y de nuestra República Dominicana plantea un riesgo que no podemos afrontar solos. De ahí nuestros reclamos de solidaridad y de acciones inmediatas, como sería un fondo para medidas de prevención y de reconstrucción. Es una urgencia entendible antes de que desastres mayores toquen a nuestras puertas y echen una y otra vez por el suelo lo que logramos con tanto sacrificio y trabajo día a día. Muchas gracias. Esencialmente de eso se trata. Las aguas de Irma o de María, sus vientos, vientos son y al viento van. Y bueno, y eso sucederá como quizás siempre ha venido sucediendo, con más o menos potencial de destrucción o de daño. El tema amplio es el tema del cambio climático y el tema específico es cómo eso se viene reflejando y se seguirá reflejando en nuestros países, en nuestras economías. Y bien decía el propio presidente que era posible hacer cálculos sobre los daños materiales que estos causan, que estos fenómenos provocan. Y obviamente son para economías pequeñas, pobres algunas, hacer frente a este tipo de destrozos, de daños y de más provocados, y hacerlo probablemente cada año, porque parte del tema es que cada año hay los fenómenos meteorológicos se están comportando de manera más agresiva, si se quiere, son más fuertes, por lo tanto el daño que provocan y que provocarán cada vez será mayor. Por eso la necesidad de prever y de que apoyar también al presidente en esta demanda a la comunidad internacional para la creación de un fondo de situaciones, para cubrir situaciones catastróficas, particularmente en el Caribe y por igual en Centroamérica y en Estados Unidos, porque ya sabemos que estos fenómenos no bajan al Ecuador, no bajan, Ramón, al Ecuador, nunca. Este tipo de fenómenos no tiene su... No tienden hacia abajo. No van abajo, no pueden ir abajo. Y bueno, y en algún momento ya se les explicará, ¿verdad?, a la gente por qué. Porque estos fenómenos tienen el patrón que ya conocemos.
Recapitulando esto, entonces, da la particular situación de Dominica, de Barbuda, de Puerto Rico, de San Kitts y demás islas, incluidas las Islas Vírgenes Británicas y demás, y Puerto Rico. La situación de Puerto Rico es realmente catastrófica. Entre otras cosas, porque a pesar de todas las crisis que han atravesado ellos, digamos que no tienen el mecanismo defensivo que ya nosotros hemos ido construyendo contra cosas ciertamente tan molestosas como la de la falta de energía eléctrica. Pero aquí hemos hecho, como todo el mundo va a la universidad, también hemos hecho todo, máster y diplomados y doctorados en apagones. Creo que ahí poca gente nos gana en el ranking. No lo dicen nunca, pero hay que decirlo. Todo tiene ni nada tan bueno que no tenga nada malo, ni nada tan malo que no tenga cosas buenas. La realidad es que el pronóstico con respecto a Puerto Rico es que durarán para restablecer su sistema eléctrico alrededor de 4 meses. Ustedes imaginan entonces el costo inmenso que representa no solo reponer el sistema como tal, sino el costo inmenso de no tener en operación el sistema. Que es como no tener a Kenia brindándole el café de Santo Domingo a uno por la mañana. Sí, sobre todo en un momento en que tenemos ahí a la gobernadora de Santiago, la querida compañera Aura Toribio. Que no está en pánico. Que no está en pánico. Y claro, la tenemos a mano. Está fajada, está trabajando. Tenemos a doña Aura ahí. Pero vamos a comunicarnos con ella. Aura, ¿cómo estás? Bríndale un cafecito, Ramón, a doña Aura. Un café Santo Domingo. Claro. Aura, ¿cómo estás? La gobernadora, gracias a Kenia por estar aquí con nosotros, con gracias, Kenia. Este café Santo Domingo de todos los días. Lástima que Aura no pueda tomarse su café si ya no lo ha hecho. Tenemos a Aura Toribio ahí, la gobernadora de Santiago, de la provincia de Santiago. Aura, ¿me escuchas? No te escuchamos aquí, Aura. No te escuchamos, pero bueno, esperemos que podamos escucharte en algún momento. Nos avisan los técnicos, por favor, nos avisan los técnicos cuando tengamos a la gobernadora de Santiago ahí con nosotros. Estoy en línea. Aura, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón, buenos días, Guillermo, placer escucharle. El placer de oírte de nuevo. Así es. Mira, andan diciendo por ahí de que ustedes los santiagueros estaban en pánico, ¿eso es verdad? Bueno, no en pánico, pero sí realmente estábamos tomando todas las medidas de precaución necesarias a modo de que no se pierda una vida, y por fortuna logramos ese objetivo que era el objetivo principal que teníamos las autoridades de Santiago. Santiago ayer fue un día que se caracterizó por lluvias excesivas, permanentes y constantes, con una intensidad fuerte. Y Santiago, que tiene una cantidad de más de 50 barrios en condiciones de vulnerabilidad, todavía no hemos perdido una vida, y yo creo que no la vamos a perder, porque la labor de prevención que hicimos fue una labor muy responsable, muy oportuna, muy ardua, y hoy tenemos muchas inundaciones. Nosotros tenemos alrededor, no tengo el informe definitivo, pero de manera preliminar ya a las horas de la tarde teníamos más de 2.500 familias inundadas. Tenemos deslizamiento en la mayoría de las carreteras, tenemos comunidades incomunicadas. La lluvia impactaron esta vez a toda la provincia, a todos los municipios. Tenemos puentes que han colapsado, tenemos muchas viviendas colapsadas, y más aún un sinnúmero de viviendas que están en peligro de colapso, que de la lluvia continuar sabemos que el desplome de ella va a seguir, porque
son muchas las que están en condiciones extremas de vulnerabilidad y en peligro de colapso. ¿Cuál es la situación actual en términos de lluvia? ¿Ha cesado la lluvia? ¿Cómo se avisora el día de hoy allá, Aura? Bueno, ustedes saben que la naturaleza es impredecible. En estos momentos estamos muy contentos porque tenemos un día claro, como decimos los dominicanos, Sí. Si por el panorama actual a decir, aparenta como si las lluvias se fueran a detener, pero sabemos que tenemos los expertos que estudian estos fenómenos y dicen que hoy probablemente tengamos mucha lluvia. Nosotros preparamos todos los albergues y tenemos alrededor de 900 familias en refugios que están refugiadas, están siendo asistidas. Realmente la ayuda del gobierno le ha llegado de manera rápida, de manera eficiente y de manera oportuna a todos y cada uno de ellos. Ahora, de cara a la normalización, se ha restablecido, digamos, el ambiente laboral. La gente ha podido desplazarse a su trabajo y hacerlo normalmente. Sí, nosotros estamos en la calle desde temprano y realmente lo que se percibe es un ambiente laboral normal. Incluso hemos tenido que estar aplicando la fuerza porque las personas que están en los refugios pues quieren regresar a sus hogares ya, y nosotros tenemos que ver cómo marca el panorama, qué es lo que marca el panorama en las próximas horas. Pero realmente las labores, podríamos decir, en Santiago que están completamente restablecidas, todo el mundo está llegando a sus puntos de trabajo, la gente está transitando de manera normal, porque ustedes saben que una vez que los ríos, los arroyos y las cañadas experimentan sus crecidas, pues realmente el paso, si no hay un colapso del puente, el paso se establece y la condición vuelve a la normalidad, a sabienda de que las autoridades tenemos que seguir asistiendo esas familias que tienen todas sus viviendas inundadas y que lo han perdido todo en el día de ayer. ¿Cuál es la situación en los refugios, en los albergues? Aura Toribio, gobernadora de Santiago, ¿cuál es la situación? ¿Están abastecidos? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en este caso? Bueno, primero nosotros hicimos una labor preventiva de los refugios, chequeando incluso hasta instalando tinacos en cada refugio que teníamos preparado por si teníamos interrupción de algunos servicios, y la situación es de plena asistencia. Yo ayer llegaba a un refugio y decía que yo le hacía una escuelota. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Cómo está la comida? Muy buena. ¿Qué les hace falta? Lo único que el equipo mío en estos momentos se dirige a algunas tiendas a comprarle alguna ropa a algunos niños. Yo les decía, ¿y por qué están ustedes con los calzoncillitos y no tienen pantaloncito puesto? Y me decían, sus padres, es que solo quedaron con eso, no tienen ni una ropita. Entonces vamos hoy a comprarles alguna ropa a esas personas, pero hay que destacar que los comedores económicos ha dado un servicio sumamente eficiente. Hemos tenido momentos que hemos tenido que evacuar personas por la noche y a tarde, horas de la noche, e incluso los comedores económicos han cerrado. Cuando le he dicho la situación que tengo, me han abierto la cocina a las 11, a las 12 de la noche, con de una manera muy satisfecha, dando un servicio muy eficiente. Y también destacar la labor que nuestra directora del Plan Social, Iris Guava, viene haciendo, una comunicación permanente que tenemos. Iris, estoy evacuando tantas personas más, necesitamos tantos colchones, el centro de acopio tiene que aumentar el stock. En la mañana de hoy vamos a estar desplazándonos por todos los hogares que han recibido inundaciones y tenemos que llevarle colchones a toda esa gente porque realmente lo perdieron todo y es imposible poder salvar un colchón de eso lleno de lodo. Y la directora del Plan Social está asistiendo a través de nosotros, a través de su equipo y a través de los organismos de socorro, todas las familias que están afectadas,
tenemos los kits de merienda, tenemos el agua que no le hace falta, agua potable, colchones suficientes, sábanas y tanto la comida cocinada para los albergues y distribuyendo comida cruda para todas aquellas familias que están en casa de sus vecinos y de sus amigos y que no han retornado a sus hogares. Desde ya tenemos unos operativos donde hay unas flotas de camiones que están saliendo para todas las comunidades, porque ustedes saben que tenemos que ir a auxiliar los 10 municipios de la provincia. Gracias a la labor que están haciendo los alcaldes en cada una de las demarcaciones, pues aquellos municipios que están más distantes, como ustedes saben, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, por todos lados, Villa González, nos hacemos asistir de los alcaldes que también están trabajando de manera de la mano con nosotros, y quiero destacar que han hecho un trabajo encomiable todos. Cuando mandamos un organismo de socorro a retirar un árbol que colapsó en una zona, pues ya ellos están ahí. Muchos han estado intentando restablecer de manera provisional el paso, y otros que no tienen equipo en la mañana de hoy estamos haciendo contacto con algunos contratistas que se lo han puesto a la orden para ir mitigando la situación hasta tanto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación pueda darle una solución definitiva a esas infraestructuras. ¿Qué se ha hecho con los caminos, las carreteras, etcétera? ¿Se ha estado trabajando, habilitando el paso o hay problemas? ¿Cuál es la situación? Sabemos que tú andas como una chichigua en banda, que no descansas y que andas por todas partes, por lo tanto tienes una visión de lo que hay con las carreteras secundarias, los caminos, etcétera. ¿Cuál es la situación? También sabemos que las brigadas de obras públicas tampoco descansan. Cuéntanos un poco cómo está la situación con los caminos, con las carreteras principales y secundarias. Sí, hay que destacar que realmente se ha hecho una labor preventiva en algunos municipios, pero que la cantidad de lluvia que acaeció durante todo el día en Santiago nos imposibilitaba el restablecimiento de las vías. No obstante, se hicieron, digamos, soluciones paliativas para poder llegar a las comunidades, pero nosotros tenemos deslizamiento en la carretera Jánico-Santiago. El Distrito Municipal de La Canela se nos incomunicó ayer, tanto por la parte de Navarrete como por la parte de Santiago, y muchísimas comunidades, tanto como el municipio de Baitoa, el río Arenoso en Canca, provocó derrumbes en la carretera muy grandes, y en Jánico el desbordamiento de los ríos, como aquí en Santiago, fue prácticamente fuerte. Y en Santiago ustedes saben que en Cienfuegos, que es la comunidad más poblada de Santiago, ahí confluyen un sinnúmero de barrios vulnerables, y tenemos realmente todas las viviendas del barrio Duarte, del Macario Sánchez, del Fracatán, del Hoyo de Puchula, del Hoyo de Bartola, completamente inundadas. Ayer las casas y las calles de los barrios parecían mares de la cantidad de lluvia que acaecía. Y tenemos muchas viviendas colapsadas que estamos procediendo a tomar las medidas del lugar con esta persona, a llevarle los alquileres a algunas partes, en lo que el INVI, que está trabajando de la mano con nosotros, y en todo momento todos los recorridos que hemos hecho, las brigadas del INVI andan de la mano con nosotros para ir restableciendo las viviendas. Lo que pasa es que como está la humedad de los suelos, necesitamos realmente que haya un poco de sol para empezar a reparar algunas, las que se puedan reparar, y empezar con la construcción de todas aquellas que colapsaron. Señora gobernadora, queda claro que se ha hecho todo lo que se debía hacer para garantizar la integridad de esas familias particularmente afectadas por la ubicación
buena o mala, en que están emplazadas sus viviendas. No obstante, es obvio también que se entra ahora en una nueva etapa y que quizás ahora los esfuerzos fundamentales deban coordinarse y orientarse hacia temas vinculados particularmente a la salud pública, a lo sanitario, puesto que parte de las secuelas de las inundaciones se expresa precisamente en brotes de cólera, en brotes de leptospirosis o muertes por leptospiria, en fin, y porque asociadas además a todo esto están, ya alguien me decía que hoy se inicia el otoño dominicano, pero otoño al fin, y entonces también hay una tendencia en esta etapa a muchos virus, asociados también al tema de la humedad atmosférica y demás. ¿Cuáles son los planes, si los hay? ¿Cuál es la coordinación prevista para esta nueva etapa? Bueno, cuando nosotros hemos hecho todos los encuentros y las reuniones con todos los organismos de socorro y todas las entidades del gobierno para prepararnos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos los organismos de salud que han estado ahí y preparados, porque cuando nosotros visitamos los refugios vamos con todo un equipo de las instituciones del gobierno donde cada quien tiene un rol diferente que asumir, y bien como usted dice, los organismos de salud, es indispensable el trabajo que ellos realizan y el trabajo de ellos comienza después de. No obstante, hay que destacar que nos mantuvimos en sesión permanente haciéndole un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que no sacaran sus basuras a las calles durante la lluvia, porque realmente el cúmulo de basura, aparte de que produce el entaponamiento de todo el alcantarillado y provoca, ¿verdad?, influye en el desborde de todos los arroyos y todos los afluentes, no menos cierto es que hay una gran labor, pero también yo tengo que destacar que la Dirección Provincial de Salud ha estado de la mano con nosotros. Yo tengo que decir que no hay un organismo de las instituciones del gobierno, llámese de Norte, llámese Corazán, llámese Obras Públicas, Salud Pública, los alcaldes, las tres instituciones de socorro, la Defensa Civil, que ha hecho un trabajo de la mano con nosotros maravilloso, por lo cual nosotros estamos completamente agradecidos. El señor Arias acá es un trabajador a carta cabal y un hombre que tiene una experiencia tremenda. Los cuerpos militares y policiales han estado no solo trabajando en las evacuaciones y resguardándonos los refugios, sino también llevando seguridad por cuadrante cuando evacuamos las familias, porque todos sabemos que el temor de las familias cuando salen de su casa a perder lo que le queda es un pánico, es una preocupación. Y como le dije, el toque de queda que dimos anoche, que cualquier persona que se acercara por la ribera, por la parte baja de Rafey, bueno, lo íbamos realmente a apresar. Entonces tenemos los cuerpos policiales y militares, el Ministerio de Defensa, la policía, que han hecho una gran labor. Yo pienso que el hecho de que en Santiago no tengamos contabilizado ninguna víctima fatal, gracias a Dios, y que todo el mundo esté a salvo, es producto del esfuerzo que todas las instituciones de manera conjunta y de la mano hemos estado realizando durante estos días, porque ayer y a partir de hoy estamos trabajando en la parte de la mitigación, pero también hay que destacar que la labor de prevención que ha hecho el gobierno, que ha hecho el presidente Danilo Medina, yo creo que sus funcionarios han estado, tal y como él dice, tocando su partitura para que finalmente todo lo que tiene que ver con la parte humana pues esté prevista y esté controlada, que sean los fenómenos naturales realmente que tengan efectos incontrolables, pero todo lo que es responsabilidad de lo del funcionariado del gobierno, pues realmente que se cumpla. También hay que destacar que el director del INDRI
nos mantenemos en contacto permanente, dándonos todas las informaciones del estado de la presa, prestándonos vehículos para auxiliar a algunas comunidades. Es decir, que el gobierno está presente en Santiago, en las calles, en las esquinas, en los rincones, pero más aún, todo trabajando de manera unificada como un solo cuerpo. Gracias, Aura Toribio. Gracias del alma por esta comunicación y por todo esto que nos informa que es comunicación importantísima para la gente, para que vaya sabiendo que el país va regresando ya a la normalidad, que volvemos todos a la normalidad. Hemos conversado con Aura Toribio, gobernadora de Santiago, eficiente, dinámica, de esas que se pasan 24 horas trabajando, y qué bueno saber que contamos con funcionarios como Aura Toribio. Así es. Nosotros pues debemos reconocer, y este canal particularmente, el Canal 4 y los medios de Radio y Televisión Dominicana, que hemos estado dando acompañamiento, no seguimiento, nos estamos dando acompañamiento a estos funcionarios del Estado y del gobierno que han estado trabajando más de 24 horas, porque en estos momentos no estamos hablando de tiempo, no, más de 24 horas. Los hemos estado acompañando, hemos servido para que ellos lleguen a la población y debemos dar también fe, debemos dar testimonio de ese trabajo esforzado, ejemplar que realmente llevan a cabo estos trabajadores, estos servidores públicos, que a veces están mucha gente muy presta a decir cualquier cosa, pero cuando tienen que decir lo que tienen que decir, entonces se callan. Hay que reconocer que el Estado, que el gobierno dominicano ha actuado con toda la prontitud, con toda la celeridad, con la mayor planificación para hacerle frente tanto a Irma como a María, y de que los dominicanos y dominicanas estamos preparados. Realmente estamos preparados para enfrentar cualquier situación de desastre. Y bueno, la muestra está ahí. Hasta ahora no hemos tenido ninguna víctima mortal. Es cierto que el huracán no nos ha tocado en toda la magnitud, como sí ocurrió con Puerto Rico y con las Antillas Menores, muchas de las Antillas Menores. Caso dramático el de Dominica, que se despojó de todo lo que tenía para mandárselo a Barbuda, a San Martín y a toda esa zona, y cuando viene el otro huracán, con Irma, se despojó de todo lo que tenía. Cuando viene María e impacta a Dominica, la atrapa en una situación de indefensión, en que se habían despojado hasta de sus técnicos que los habían enviado a Guadalupe y a todas las otras islitas. Lamentable. Hay algo que nosotros no hemos destacado y que cabe darlo como información, y es que con prontitud, si no récord, pero con mucha prontitud, han sido restablecidos los servicios portuarios del país, tanto en lo que tiene que ver con los aeropuertos, fundamentalmente el aeropuerto de Punta Cana y el aeropuerto de Las Américas, el José Francisco Peña Gómez, que se mantuvo operando parcialmente, más allá de una serie de vuelos que sí fueron cancelados. Y lo más importante cuando hablamos del restablecimiento de los principales puertos, incluyendo el de Manzanillo, es que por ahí entra y sale mercancía al país. Pero en el caso del puerto de aquí, de Sanssouci, ¿cómo que se llama ese puerto? Ahora no recuerdo el nombre. Va a operar el ferry, que va a servir
como plataforma para hacer llegar a Puerto Rico la ayuda solidaria del gobierno y el pueblo dominicano. Porque lo cierto es que, aunque hay gente que quiere tener la bola esta, ¿verdad? Sí, la bola de cristal, para adivinarlo todo. De cristal, y dice a posteriori qué era lo que se sabía que iba a pasar, pero a posteriori siempre. Te agarra todo lo que han presentado y lo que concuerda era con la prudencia que el gobierno tuvo de cara a proteger la vida de la gente, trabajadoras y trabajadores. A Puerto Rico hay que darle la mano. Personalmente creo que al propio Donald Trump le puede importar un tanto los benditos boricuas. Porque este señor es capaz de cualquier cosa horripilante. Pero a nosotros los boricuas nos importan. Y entre otras cosas nos importan porque más allá de los vínculos ya establecidos entre boricuas y dominicanos a través de toda nuestra historia común, ahí hay una colonia dominicana importante en Puerto Rico que está sufriendo posiblemente lo que hoy nosotros no estemos sufriendo, pero que conocemos perfectamente. Y yo decía hace un rato que en el caso de los boricuas, esos señores estaban acostumbrados al estándar de vida norteamericano, donde nunca hubo apagones. Esos sí tienen problemas ahora mismo, porque ni vela tienen. ¿Por qué? Porque no la necesitaban. Esos han cogido 2 o 3 pelas de apagones en toda su historia. Y nosotros tenemos, como ya dije ahorita, una especie de doctorado colectivo en apagones. De tal suerte que hay que ponerse en la piel de nuestros compatriotas que están y residen en Puerto Rico. Los hay también en las demás islas, en bastante menor proporción, y donde ahí prácticamente hay que refundar esos asentamientos, porque ahí en el caso de Dominica, pues ahí no ha quedado poco, y en el caso de Barbuda exactamente lo mismo. De tal suerte que ahora, con el restablecimiento de los puertos, pues podrá llegarle rápida y oportunamente la ayuda que ellos necesiten. Recuerden ustedes que a los pobres boricuas le han venido quitando todo lo que le daban. Era mucho lo que le daban y se lo han ido quitando, ante el punto de que más de 1 millón de ellos han tenido que salir de territorio insular norteamericano, porque así lo es, y irse a Orlando, irse a Nueva York, irse a otras partes donde la economía les brindara la posibilidad de sobrevivencia. Nuestra solidaridad, por lo tanto, igual con nuestros hermanos boricuas, esto es importante. Y cuando el presidente hablaba de los daños, recuerden que Puerto Rico también vive del turismo. Y esto es importante. Y estos fenómenos que han venido aconteciendo, meteorológicos importantes, entre otras cosas, se tragan las playas, porque se tragan la arena, que cuesta un dineral tener la arena blanca que tenemos nosotros en muchas de nuestras playas, que no en todas. Y en Puerto Rico lo mismo, o en pequeñas islas como Vieques, que también son enclaves turísticos. Cuando no ya militares, pues enclaves turísticos. De manera que los mismos estragos de los cuales nos estábamos protegiendo o estamos afrontando, lo están atravesando en su mayor expresión estas islas caribeñas. Bueno, nosotros pues continuaremos nuestra cobertura de todo lo que tiene que ver con el huracán Irma. Digo el huracán María, que Irma ya hace rato que pasó a mejor. Son 6 muertos a la historia, que se han contabilizado, que se han contado en Puerto Rico. 6. Pero, y vaya también nuestra inmensa cariño y solidaridad al pueblo mexicano.
Seguimos. Son Sí. 273 muertos, casi 300 muertos. No, ahí que eso hay en varía, Puebla. varía y a cada en- rato. La verdad es que también a los mexicanos la naturaleza les ha dado con saña, como se dice. Y ahí la importancia de la creación de ese fondo para los desastres de que hablaba el presidente de la República. Creación de un fondo por parte de las Naciones Unidas, pero si no lo quiere crear las Naciones Unidas, tendremos que valernos nosotros del CELAC, de UNASUR, de lo que sea, de todos estos centros, de estos equipos o grupos que se han ido creando, todas estas instancias de colaboración entre los estados caribeños y los estados latinoamericanos, porque nosotros sí sabemos lo que son estos fenómenos, y segundo, estamos dispuestos a llevar a cabo las ideas de unidad de Simón Bolívar, de Hostos, de José Martí y de todos los grandes patriotas de América Latina y del Caribe. Así que de las Naciones Unidas hacerse los desentendidos, porque Estados Unidos está ahora dedicado a boicotearlo todo en las Naciones Unidas y está decidido a llevar al mundo a la guerra, porque eso es lo único que les interesa a ellos, la guerra. Ese es su negocio. Acaban de aprobar un presupuesto militar de 700.000 millones de dólares, esa es la propuesta. 700.000 millones de dólares. Usted puede imaginarse lo que son 700.000 millones de dólares. Eso es una cifra escandalosa. Y de un plumazo, querido Ramón. Mientras están cortándole la ayuda a todos los otros, al propio pueblo norteamericano, están aumentando el presupuesto de guerra, porque eso es lo que le interesa a ese sector que está gobernando detrás de Donald Trump, la guerra como negocio. No entienden que el mundo llegó a un punto en el que ya no puede ser la guerra el negocio. No lo comprenden. Lo más insólito, Ramón, es que justo en estos momentos, de un plumazo, Donald Trump pueda suspender el famoso programa contra el cambio climático, el programa medioambiental que lideró hasta hace muy poco, hasta hace algunas semanas, Al Gore, el ex vicepresidente. Pero no digas tú eso, hasta el Obamacare, el pero vamos a mantenernos en el tema del cambio climático y lo que se invierte e incide en este tipo de cosas de las que estamos hablando. Eso es lo más insólito, porque es que él entiende que el dinero que se gasta en eso, los millones de dólares que se gastan con el tema medioambiental y el cambio climático, pues no, que eso Estados Unidos no debe gastar un centavo en eso. Ni en salud, ni en educación. Ni en nada, son otros los intereses de su administración. Sí, la guerra. El mundo tendrá que lidiar con eso. Y de ahí la importancia de lo que acontece en absolutamente cualquier parte del mundo, y más cuando se trata de lo que acontece en un imperio que precozmente ha envejecido. Yo creo que tiene la enfermedad de Alzheimer. No, de Benjamin Button, aquella que era la de que nace viejo y se va poniendo, pero a la inversa. Sí, porque es insólito lo que le está pasando a la humanidad. Y entonces uno se puede poner incluso a pensar, a propósito de ese militarismo, de esa vocación militarista y guerrerista de estos halcones, uno se pone a pensar, ¿ustedes imaginan si nos hubiera tocado a nosotros la Segunda Guerra Mundial o la Primera? ¿Cómo estaríamos nosotros visualizando a Hitler o a Mussolini, que es un payaso de igual categoría? ¿Cómo estaríamos visualizando, cómo estaría la humanidad visualizando estos personajes que se creen que están por encima de los intereses planetarios, de los intereses de la humanidad? Todo en función de una perspectiva que, como dice Ramón,
ya no es posible. Es decir, la guerra como recurso para mantener encendida la bujía de una economía y hacerla competitiva, eso no es ni siquiera globalización. Eso no es ni siquiera globalización, eso es deteriorar las bases, los soportes de la globalización. Porque, como dice el ministro ruso de Relaciones Exteriores, a propósito del discurso de Trump, lo dice claramente, es decir, esto es inaceptable que usted se pueda estar dando el lujo de amenazar unilateralmente a una nación soberana o interviniendo en sus problemas internos, como es el caso de Venezuela, o en cualquier otro caso en el mundo, dice el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, porque hay ruidos que siguen poniendo en peligro la sostenibilidad del proyecto de nación llamado República Dominicana. Porque nosotros vivimos ya definitivamente sobre la base de una economía particularmente abierta y sobre la base de unos componentes como el desarrollo industrial, claro está, pero el tema de la remesa y el tema fundamentalmente del turismo. Del turismo. Cualquier cosa que amenace en la perspectiva nuestra, cualquier cosa que amenace esos tres pilares del proyecto Nación, República Dominicana, es un ruido dañoso y que debemos pues prestarle la debida atención. Venga esto de donde venga. Así es. Quédese ahí, continúe con el canal 4 RD, Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo, para que se mantenga informado de todo lo que está aconteciendo en torno es una cobertura a la corta hoy, situación la de suya. María. Una cobertura corta la suya. No, a todo lo largo del día estaremos informando, así que no se mueva de ahí, creo que nos vamos a los deportes y a la economía con Lucas Vicen y con Lalo, así que no se mueva de ahí.